Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Desde hace 2 años se vienen desarrollando desalojos arbitrarios en el denominado Jarillón del río Cauca, especialmente en el sitio conocido como Venecia, Las Vegas. Hay cifras en relación con esta problemática social tan delicada. 350 casas han sido destruidas, 80 familias sobreviven en los escombros de las que fueron sus casas y en donde estuvieron sus hogares, y hay 12 familias apenas de las 350 casas censadas que todavía no han sido desalojadas. Toda una problemática social que tiene unas enormes implicaciones también desde el punto de vista jurídico. Y hemos invitado para el día de hoy a Johnny Rojas. Él es un veedor ciudadano, hace parte de la veeduría Casa Grande, es una persona muy joven, graduada en Educación Popular en la Universidad del Valle, y está haciendo veeduría de lo que está ocurriendo en el Jarillón del río Cauca. Gracias, Johnny, por acompañarnos. Bienvenido a Pacífico Noticias. Pues muy buenas tardes a todos los televidentes y gracias por la invitación. Bueno, Johnny, ¿cuál es la situación en este momento? Se viene denunciando de tiempo atrás que las acciones realizadas por la alcaldía en el Jarillón del río Cauca contra todas estas familias son ilegales. Ustedes han interpuesto denuncias ya ante la Fiscalía. ¿Cuáles son los resultados de estas acciones que ustedes vienen desarrollando desde el punto de vista jurídico? Bueno, hay un problema realmente con el proyecto. El proyecto tiene un problema estructural, tiene un problema legal. Digamos que del 2012 se da el convenio frente a destinar los recursos para la recuperación del Jarillón. Han pasado 5 años y en los 5 años no han hecho el fortalecimiento del dique. Entonces uno pregunta, bueno, ¿qué ha venido pasando? Entonces lo que comenzamos a encontrar es que hay una serie de atropellos frente al tema de las comunidades y no le están garantizando los derechos que las comunidades necesitan. En esta medida la comunidad ha venido denunciando, pero parece ser que las IAS en Cali no operan. En esa medida nos hemos visto obligados como veeduría a presentar una denuncia penal contra el alcalde de Cali, el secretario de Riesgo y Desastre, Rodrigo Zamorano, a las 2 inspectoras de policía, debido a que vienen cometiendo varios delitos. Por ejemplo, un delito peculado por aplicación oficial diferente. ¿Eso qué significa? Que hay unas familias en el Jarillón que tienen derecho a una vivienda, pero el Plan Jarillón le está dando esa vivienda a otras personas que no habitan en la zona. Pero la pregunta es, esas familias que nunca han habitado la zona, ¿cómo ingresaron al censo? ¿O cómo ingresaron a la verificación que hizo la alcaldía de Cali? Uno de los argumentos de la alcaldía y el Plan Jarillón es decir que allí hay una gran cantidad de personas en grave riesgo cuando se presenten inundaciones, desbordamientos del río Cauca. Recientemente hubo una crisis invernal, no se presentaron esas situaciones que se han venido vaticinando por parte de la alcaldía, específicamente en esta zona de Venecia, Las Vegas, pero sin embargo continuaron los desalojos. ¿Cuál es la situación real de todas estas familias que se dice deben salir porque están en un área de altísimo riesgo? Muchas de esas familias hoy están literalmente en la calle debido al atropello que comenzó a adelantar la alcaldía por desconocerle los derechos que ellos han logrado más o menos en 15, el que más poquito lleva 15 años y el más antiguo lleva 50, 60 años. ¿Eso qué significa? Que la gente construyó sus viviendas a la vista de todo el mundo y eso se denomina, que se configura como una confianza legítima. ¿Cuál es el problema? Y es que la alcaldía no le quiere reconocer los derechos a esas familias porque tiene un negocio. ¿Y cuál es el negocio? Confandi hace las casas que son viviendas de interés prioritario. ¿Cuánta plata se gana la constructora por hacer esas construcciones? ¿Cuánta plata hay en el Plan Jarillón para el tema de acompañamiento a la familia? Entonces, si comenzamos a mirar el acompañamiento, encontramos que hay una bolsa de empleo al interior de la alcaldía, al interior de la secretaría. Por ejemplo, del año 2016 tenían 3.000 millones solamente para nómina. Y si uno miraba los otros rubros, que era el tema del acompañamiento social, el tema del plan de gestión social, el tema de vivienda, el tema de proyectos productivos, estaban en un 0% ejecutados. Bueno, se ha presentado un fallo de tutela muy importante a favor de una de esas 350 familias que presentó una acción de tutela para reclamar sus derechos y sobre todo para decirle a la Administración de Justicia, mire, aquí se está cometiendo una gran arbitrariedad, nos están sacando y ni siquiera nos ofrecen una solución de vivienda. La ganó Luis Antonio Valderrama y su familia. Cuéntenos sobre eso, Johnny.
Hay un problema con esa familia. Bueno, ellos tienen una característica especial y es que la señora tiene cáncer, ¿sí? Y lamentablemente a la alcaldía no le interesa el tema de la dignidad humana, no le interesa saber qué pasa con las familias en el momento que las desalojan, en el momento que les tumban la vivienda, en el momento que las despojan de lo que han venido construyendo. Entonces, esa familia interpuso una tutela. En primera instancia, el juez dice que no hay violación del derecho, que no le vulnera ningún derecho, pero en segunda instancia realmente el juez reconoce que sí hay una vulneración del derecho a la vivienda digna, porque esa familia tenía una vivienda ahí y era digna para ellos. Igual de esa vivienda devengaban un sustento económico que les permitía sostenerse. La alcaldía lo que hace es despojarlos de eso, y llega un juez en segunda instancia y les reconoce que ellos tienen un derecho. Por lo tanto, hoy en día la alcaldía está obligada a darle una vivienda a esa familia que está ahí. Pero ese es el primer caso de muchos más que van a haber y de una serie de demandas que se van a presentar o que las comunidades están presentando frente al tema de atropello por no reconocerle unos derechos mínimos que las comunidades han logrado a través de la historia. Ese caso se convierte de hecho en paradigma y puede ser base también para nuevos futuros fallos en relación con otras familias, porque pues obviamente los fallos de tutela son individuales. Hay una preocupación también. ¿Cuál ha sido, Johnny, la respuesta de la sociedad, de la comunidad, de los colectivos sociales, de las organizaciones populares en relación con ustedes? ¿Ha habido solidaridad en el pueblo caleño? Yo creo que a nivel de las organizaciones sociales, de los distintos movimientos de la ciudad, ha habido un acompañamiento permanente hacia las comunidades. La dificultad ha estado en la parte administrativa, en la parte gubernamental, que es la que debe garantizar los derechos, porque el resto a nivel de la sociedad está acompañando, estando pendiente de las familias, a pesar de la mala publicidad que ha habido ante los medios de comunicación. Entonces uno mira, por ejemplo, El País, y ellos sacan unas notas totalmente negativas frente al tema de las comunidades, pero no se preguntan por qué, si la ciudad está en riesgo, a la fecha de hoy no han hecho la recuperación del dique, por qué no han hecho el fortalecimiento del jarillón como tal, de los puntos críticos. ¿Eso qué me muestra? Que la ciudad no está tan en riesgo como me lo hacen ver en medios de comunicación, porque si a la altura de hoy, teniendo la plata, no han hecho el fortalecimiento, es porque la ciudad no está tan alto riesgo como lo plantean algunos. Estando en juego derechos de la ciudadanía, de personas de la tercera edad, de abuelos, de padres de familia y sobre todo de niños, ¿qué ha hecho la Personería de Cali, por ejemplo? ¿Qué dicen otros órganos de control encargados de la protección de los derechos humanos en relación con casos como este? Ha habido totalmente ausencia de la Personería de Cali. En el 2015 se hace una denuncia frente a familias fantasmas. Notifican a la Personería de que efectivamente sí hay 3 casos que logra identificar el Plan Jarillón, pero a la fecha de hoy la Personería no se ha pronunciado frente a ese tipo de hechos. Lo que sí se ha pronunciado la Personería en decir que las familias están en zona de alto riesgo, por lo tanto es legal que proceda a la alcaldía a sacarlos, que porque le están protegiendo la vida. Pero la Personería no se pregunta en dónde están viviendo esas familias que están hoy en día desalojadas. Eso es frente al tema de la Personería. La Defensoría del Pueblo ha querido hacer un acompañamiento o ha hecho algún acompañamiento, pero se ha quedado en cosas muy puntuales y no se ha avanzado frente al tema de la protección de los derechos humanos, que es el papel o el rol que él tiene que jugar en la sociedad frente al tema de las garantías constitucionales. ¿Qué ha ocurrido, Johnny, después de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, estuvo hace alrededor de un mes en la zona y pidió que se aceleraran las soluciones para este sector de Cali? ¿Qué ha pasado? Digamos que se habló con el presidente, se les presentó una serie de documentos. La Oficina de Transparencia a nivel de Presidencia notificó a todas las IAS para que entren a investigar frente al tema de las irregularidades que presenta el Plan Jarillón, pero las IAS a nivel departamental y municipal no se han pronunciado frente a los hechos. El presidente reconoce que las familias tienen unos derechos y dice que hay unos recursos para garantizar los derechos de las comunidades, pero parece ser que el municipio de Cali hace oídos sordos a esas palabras de aquellas entes de control que están diciendo deben de garantizar los derechos de las comunidades, en este caso como lo ordena un juez frente al tema de vivienda para una familia. Finalmente, Johnny, ¿qué sigue ahora? ¿Cuáles son las acciones que las organizaciones en el área y personas como usted, veedoras, que están haciendo seguimiento a esta situación, van a emprender? Pues yo creo que viene un reto, porque realmente si uno mira, son 8.755 familias que tienen que desalojar, reubicar o reasentar. Solamente han reasentado 1.200, eso significa que más del 70%, 80% de las familias están en la zona.
Eso significa que la misma política que están aplicando con Venecia y Las Vegas es la misma política que van a aplicar con las otras comunidades. Entonces, hemos encontrado un tema, y es que muchas de esas familias están ubicadas en suelo rural, por lo tanto el municipio tiene que reconocerles el derecho de esas familias que tienen una vocación campesina o una vocación agraria y reubicarlas en suelo rural. Entonces, ¿qué viene ahorita? Es una pelea frente al suelo rural que tienen que reconocerle, y las familias comienzan a hacer unas demandas de reparación directa para que el municipio entre a compensar el daño y perjuicio provocado. Pero muy delicado y grave lo que usted ha denunciado, que hay negocios detrás de estos intentos de desalojo, seguramente para entregarle estas áreas a empresarios que quieren desarrollar sus propios planes en la zona, ¿no? Si uno mira el POT de Cali, encuentra un punto en el POT que van a hacer un puerto fluvial turístico. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así que hay unas familias aquí y la están sacando y el POT me dice que hay un puerto fluvial turístico que lo van a hacer en esa zona? Entonces uno comienza a ver que hay un negocio atrás del Jarillón, hay un negocio atrás de que el río Cauca sea navegable, y esa concesión no va a ser para la gente caleña, esas concesiones no van a ser para las comunidades que vienen en Jarillón, esas concesiones siempre se las terminan dando a aquellas familias que tienen un capital económico o una élite social que se beneficia de los recursos públicos. Entonces cogen los recursos públicos del Estado, los invierten en las obras sociales, sacan a las comunidades, hacen la infraestructura y después esa infraestructura se la terminan dando a un privado. Denuncias gravísimas que circundan en relación con los desalojos que continúan produciéndose. Hemos visto escenas dramáticas como ocurren en Gaza, por ejemplo, cuando se destruyen las casas del pueblo palestino. Igual está ocurriendo acá con la destrucción de casas de ciudadanos caleños, habitantes del Jarillón. Muchas gracias, Johnny, por acompañarnos en la tarde de hoy. Él nos ha dejado reflexiones muy importantes en relación con que, a pesar del llamado que hizo el presidente de la República, no se inician las investigaciones de los organismos de control. Vamos a unos mensajes y volvemos con más información.